Déjeme saludar a otro amigo, es Amir Ibrahim, secretario de Periodistas Desplazados de México. Amir, gracias por tu paciencia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Vicente? Buenas tardes, aquí, gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Oye, Amir, en México la justicia sigue siendo una tarea pendiente, una deuda con la sociedad, que en esta cuarta transformación muchos advierten que poco a poco se ha estado cumpliendo, se ha estado llegando en pequeños abonos, aunque tengamos casos que incluso se exponen en la mañanera. ¿Por qué no iniciamos por ahí esta tarde? Sí, fíjate, Vicente, que qué importante fue el encuentro que tuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Si bien es que hay división de poderes en México y la fiscalía también es autónoma, no hay que dejar de lado la comunicación institucional que deben de tener entre poderes y entre fiscalía, y aplaudo estas reuniones. La justicia, como bien lo dices, mi querido Vicente, es un tema pendiente en México. Y creo que es el tema más fundamental pendiente que existe. Sin embargo, poco a poco estamos viendo que va dejando pequeños abonos a esta gran deuda que tiene la nación con los ciudadanos mexicanos. Dice la Constitución, Vicente, que la justicia debe ser pronta y expedita. Sin embargo, es todo lo contrario en este momento, es lenta, es peligrosa y casi siempre es imposible llegar a ella. Hay que recordar que tenemos una tasa de impunidad del 96 al 98% de los casos que se denuncian. Y para explicarte mejor este tema y entendamos un poquito los procesos que en México se llevan a cabo durante la impartición y procuración de justicia, me gustaría explicarte un poquito cómo funciona. Dice, la fiscalía es quien procura la justicia y el Poder Judicial es quien la imparte. Hay que entender esta diferencia. En México, el único ente que está facultado para acusar ante un juez de un delito es la misma fiscalía. El ciudadano no acusa ante un juez, lo hacen las fiscalías. El ciudadano acude a la fiscalía, hace su denuncia y estas están obligadas a investigar los hechos que está denunciando la persona. Eh, en esta investigación tiene que hacerse llegar de todas las pruebas posibles para que pueda construir, en el buen sentido de la palabra, la construcción del caso que le va a presentar al juez una vez que pida la cita para la audiencia de vinculación, y ahí en esa audiencia de vinculación pueda acusar al imputado en ese momento. Generalmente, ¿qué pasa en una audiencia de vinculación? Llegan las partes, el juez pregunta cuál es la litis, se establece cuál es el delito por el que se le está acusando y se lee la formulación que la carpeta de investigación, que ya tuvo que haber sido previamente investigada, se le habla al juez, se le dice lo que está pasando, se establece un litigio y el juez en esa audiencia decide en base a la carpeta y en base a lo que el MP le está informando, si abre un proceso del delito que lo está imputando o no lo abre, y eso se le conoce en el ambiente como la vinculación a proceso. Si la fiscalía logra la vinculación a proceso, entonces el juez dictamina un aproximado de tiempo, que puede ser hasta 3 meses, para que ambas partes aporten todas las pruebas posibles. Tanto el imputado como la víctima tienen que allegar todas las pruebas que puedan para que en una segunda etapa, que se llama la etapa intermedia, en otra audiencia que se lleva a cabo ante otro juez, que no es el mismo que vinculó generalmente, el juez de ahí determina qué pruebas de las que se están presentando se admiten y cuáles otras se desechan. Esta etapa es importantísima porque las pruebas que se logren meter y las logre admitir el juez son las únicas pruebas que se van a debatir en el juicio oral, que viene siendo la tercera etapa del proceso.
El problema en México es que desde la investigación hasta el juicio oral pueden transcurrir aproximadamente 2 años hasta que eso suceda. ¿Qué es lo qué importante es el trabajo de la Fiscalía General de la República en los grandes casos que a este país tiene? Por ejemplo, el de Rosario Los Robles, por ejemplo, el de Subadúa, y bueno, todos estos, el de Lozoya, porque en base a lo que ellos investiguen es lo que van a poder probar. Las pruebas son importantísimas, Vicente, importantísimas, es todo, pues. Nosotros podemos saber, ¿sí?, que algo sucedió, pero si no lo podemos probar, no va a ser sentenciado el imputado ni que pase condenas. Es por eso que la importancia del fiscal general de tener bien integrada su carpeta cuando busque la vinculación a proceso, pero sobre todo también en esta etapa intermedia que haga llegar todas las pruebas y que las sepan además presentar ante el juez, porque en el proceso oral, el nuevo sistema oral, Vicente, no, el juez no lee la carpeta como tal, el que la lee es el MP y es el que expresa, por eso son orales. Y entonces el juez, en base a lo que le digas, él les va a empezar a determinar la culpabilidad o la inocencia de la persona que está imputando la fiscalía. A eso le tienes que añadir, Vicente, que una vez que pasa el juicio oral, la tercera etapa, y el juez sentencia, en el supuesto de que sentencia culpable o inocente, ¿sí?, las partes entra otro proceso, que son los procesos de apelación. Y ahí viene que puedes apelar la sentencia del juez, de ahí viene que puedes ampararte ante la apelación que resolvió, y de ahí viene que puedes pedir una revisión de amparo. Y entre este otro proceso de apelación, mi querido Vicente, pasan otros 2 años. Entonces, por eso digo que la justicia en México no es pronta, tampoco es expedita, es lenta, pero además es muy peligrosa llegar a ella. Nada más el 2%, entre el 4 y el 2% de los ciudadanos que denuncian, primeramente llegan a la justicia de sus asuntos. Y para llegar a ellas transcurre un tiempo bastante agotador, bastante costoso y bastante peligroso, porque pues el que está acusando pues se arriesga a que la persona que está acusando y denunciando pueda tener una acción en su contra, mi querido Vicente. Y por eso es bien importante que entre los poderes y entre el fiscal, el poder judicial y la presidencia de la República exista una comunicación de lo que está pasando y entremos en unas reformas judiciales de modo de que podamos acelerar los procesos. La pandemia ayudó un poquito, Vicente, en este tema. ¿En qué sentido? El Poder Judicial desarrolló un sistema para poder hacer las denuncias, tener notificaciones y promover las acciones en Internet. Yo tengo un ciudadano puede sacar su firma que se llama Firel y mediante su Firel puede accesar al portal del Poder Judicial y entablar desde su misma computadora una denuncia o un amparo o poder hacer algo, llevar su juicio por medio de la computadora, mi querido Vicente. Y eso puede facilitar bastante el tiempo y los procesos. Oye, Amir, y qué bueno que nos traigas esto como planteamiento para hoy, para Sin Censura, porque solamente así podemos entender que no basta con la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador de generar justicia, no solamente un Estado de Derecho, sino un Estado de justicia en México. Y parte de ese elefante reumático estaría metido ahí, entre la Fiscalía, la Procuración de Justicia y el Poder Judicial en la aplicación, en el suministro de esa justicia, querido Amir. Así es, en realidad, de hecho, técnicamente el presidente no tiene que ver con ello. El que tiene que ver es la Fiscalía, que es autónoma del Poder Ejecutivo, en donde se hacen las denuncias de penales, porque también hay procesos civiles y mercantiles y varios tipos de procesos, pero hablando de los penales,
la fiscalía es quien investiga, quien recepciona la denuncia y quien tiene la obligación de allegar todas las pruebas a esa carpeta para pedirle al juez las audiencias para imputar a los acusados. Y el juez es quien decide en base a lo que la fiscalía está diciendo si la persona es posible, pues cometió la posible comisión de este delito y también juzga en el juicio oral. Entonces, por ello es que la Fiscalía procura a la justicia al hacer todos estos actos de investigación, la procura, y después le expone ante los jueces, y los jueces son las que imparten la justicia. Nada tiene que ver el presidente de la República en este proceso. De hecho, hasta está mal visto que el presidente meta mano en la Fiscalía o meta mano en el Poder Judicial para pedir se haga o no se haga algo. Entonces, debemos de entender que el tercer poder o uno de los tres poderes que tiene esta nación, que es el Poder Judicial, y este ente autónomo, que es la Fiscalía, quien procura esta justicia, deben de estar a la altura del presidente de la República. No va a poder el presidente establecer un Estado de Derecho y combatir la corrupción y por ende la impunidad. Yo siempre he dicho que el cáncer más grande que tiene este país es la impunidad, porque de la impunidad se produce la corrupción, porque si los actos de corrupción fueran castigados, pues no los harían. Yo pongo el ejemplo siempre de que un mexicano que está acostumbrado a tener un acto de corrupción en México, sencillo, como darle la mordida a un policía, por ejemplo, a un funcionario para que su trámite camine, y se va a vivir a los Estados Unidos, ese mismo ciudadano no le da una mordida al policía que lo detiene, ni al funcionario para que agilice su trámite, caray. Claro, imagínate tú. Y además, allá sí te metes en un problema más cabrón. Mucho más, cabrón. Y eso es lo que no está sucediendo en México. Aquí todo se quiere solucionar por medio de un acto de corrupción. La corrupción no se castiga o no se había castigado. De hecho, lo dice el propio presidente, era una aberración que la corrupción fuera un delito menor. Si desde la corrupción es donde se han robado todo el presupuesto y han hecho las grandes estafas, los grandes desvíos de dinero y los grandes casos de impunidad que han existido. Pero aquí lo más difícil, mi querido Vicente, más que justicia en estos grandes casos que tiene la nación, que se tienen que resolver y se tienen que llevar a la justicia, lo más difícil va de ser bajar esta justicia al ciudadano común y corriente. Es decir, que cada persona, como tú, como yo, como cualquier ciudadano que vive en México, ¿sí?, pueda llegar a la justicia de forma rápida y expedita. Cuando logremos que un ciudadano, que una denuncia de un ciudadano lleve un cauce correcto, se atienda de la forma correcta, se imparta y se procura la justicia de la forma correcta, en los términos que la Constitución marca, que son pronta y expedita, en ese momento, mi querido Vicente, vamos a hablar ya de un país completamente listo para poder dar el siguiente paso hacia grandes crecimientos de primermundistas, podríamos decirlo. Mientras nuestro sistema judicial y nuestra fiscalía, quien procura, esté coludida, esté llena de corrupción, mientras nuestros MSPs, mientras nuestros fiscales, mientras nuestros policías de investigación, mientras nuestros jueces de fuero común, fuero federal, nuestros ministros, todos los entes que involucran a estas dos entidades, mientras ellos no estén a la altura de la honestidad que tiene el presidente, el presidente difícilmente va a poder concretar esta cuarta transformación. Por eso, cuando veo esta visita y esta cancelación de agenda que hace el presidente de la República para ir a la Corte a escuchar el informe que tenía el presidente Arturo Saldívar, creo que es una gran foto, porque en esas pláticas que tienen ellos posiblemente están acordando entre las cabezas
cómo van a solucionar el profundo problema que tiene México de impartición de justicia, de acceso a la justicia y la aberración de la impunidad que todo el tiempo vivimos, Vicente. Así es. Oye, Amir, ¿en dónde te leen? ¿En dónde te comparten? ¿Cómo te apoyamos en redes sociales? Muchas gracias, Vicente. Pues en mi Twitter es Amir Ibrahim, QROO. En YouTube soy Amir Ibrahim Periodista. Y pues bueno, en esas redes sociales nos pueden encontrar. Mi portal es elquintanarro.mx. Por ahí hacemos información. Y pues bueno, mi Vicente, pues estamos aquí para servirte. Mucho saludo a la audiencia. Gracias por esta alternativa de información que dignamente encabezas tú y tu equipo. Te agradezco mucho, Amir. Estamos al pendiente. Un abrazo. Un abrazo, Vicente. Gracias a Amir Ibrahim, secretario general de Periodistas Desplazados de México, hablando con nosotros sin censura.